través de la guerra espiritual. Saben que nosotros hemos estado hablando los últimos meses de diferentes temas en cuanto a la iglesia local. Primero lo que fue el avivamiento, luego estuvimos hablando nosotros ahora de las misiones, evangelismo, después misiones, animándonos en cuanto a ir al mundo y predicar el evangelio, ¿cierto? De forma personal y también a través de los misioneros. Pero sin embargo, ir al mundo no es tan sencillo. A veces tampoco nosotros predicamos porque justamente tampoco es tan sencillo, porque hay una oposición real al mensaje de Cristo en el mundo, más allá de las conspiraciones, ¿no? O teorías conspirativas. Es cierto que hay una oposición espiritual y humana en contra de Dios. Las personas están en oposición a Dios, repelen el mensaje del evangelio, reniegan de iglesias, tú puedes ir a diferentes lugares, sobre todo el viejo mundo, ¿cierto?, que ha avanzado las últimas décadas hacia un agnosticismo o ateísmo, y las personas son reacias, no quieren saber, no quieren escuchar, no quieren que se les predique. Aquello viene de una lucha casi que viene desde el comienzo, en la que tenemos dos elementos que son de alguna manera intrínsecos a la naturaleza humana y también a la creación espiritual, que es el mal. Vamos un ratito al libro de Génesis, capítulo 3, para ver justamente el génesis de esta oposición, de este asunto. En Génesis 3 se relata la caída del ser humano, ¿cierto? Cuando los primeros humanos pecaron, desobedecieron a Dios, y ellos entonces conocen el mal. El mal es introducido de esa manera a la especie humana y también a la creación visible, corrompiendo todo lo que hay en ello. Lo que vemos inmediatamente después de la caída, Caín y Abel, asesinatos, y hay un continuo, allá en Génesis 6, un continuo en el corazón de los hombres hacia el mal. ¿De dónde viene esto? En Génesis 3, por favor, mira lo que dice la Biblia. En el versículo 14 dice: y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto hiciste esto, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, y sobre tu pecho andarás, y polvo comerás todos los días de tu vida. Y mira esta frase, versículo 15, por favor: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y fíjate, entre tu simiente y la simiente suya. Esta frase pasa bastante desapercibida en el relato aquí de Génesis, y falta mucho en la revelación progresiva de la Biblia para que se nos dé mucha más información de qué se refiere. Pero aquí ya plantea desde el comienzo una dicotomía entre el bien y el mal, entre dos simientes, la llama el Señor, grupos, ¿no? Grupos, equipos, bandos, vamos a decirlo de alguna manera. Por un lado, Satanás y sus demonios y los hombres inconversos, y por el otro lado, Jesús y sus ángeles santos y los creyentes. Las divisiones de clase, de naciones, de raza, de estratos sociales, de apellidos, no sé, son humanas. Para Dios esto lo ve mucho más sencillo que nosotros. Por favor, mira Lucas capítulo 11, versículo 23. Lucas capítulo 11, versículo 23. En palabras del Señor Jesucristo. 11, 23. El que no es conmigo, ¿qué dice? Contra mí es. Y el que conmigo no recoge, ¿qué hace? Así de simple. O eres de una simiente o de la otra. O eres creyente o no creyente. No hay punto medio. O sirves al diablo o a Jesucristo. O agasajas la carne o el espíritu. Esto es bastante más sencillo desde la perspectiva de Dios. Los hombres hemos creado
muchas categorías, ¿no? Y hemos hecho muchas divisiones de otros tipos, no obedecen a cómo Dios ve, digamos, el mundo. Él dice, dos simientes enemistadas, desde el inicio hacia adelante, y hasta que, decía ahí en el versículo, ¿cierto? Una hiera en el calcañar, en la cabeza, y otra en el calcañar, digamos, una venza a la otra. Esto va a seguir así, hasta que Cristo no venga y ponga fin definitivamente a Satanás. Las simientes están opuestas en el mundo y en guerra. Esto es una especie de trama, ¿cierto?, que se ve a lo largo de toda la Biblia. Por un lado, el pecado en la naturaleza del hombre y el mal en general en la creación. Una lucha entre el bien y el mal. Y ambos, ¿cierto?, están entrelazados y son interdependientes unos de otros. De eso va la historia bíblica. Faraón se opone, Dios libera. Otro hace otra cosa en contra, Dios la remedia. Y así el relato bíblico va a lo largo de la Biblia y vemos estas dos simientes una y otra vez en diferentes ocasiones enfrentándose. Y esto justifica de alguna manera la intervención divina de Dios para salvar al hombre del pecado y del mal. Esta visión desde el principio traspasa, hermanos, todas las páginas de la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento. El mal y el pecado son introducidos a la raza humana y con ello el dolor, la muerte, el engaño, la oscuridad y la falta de esperanza. C.S. Lewis, un escritor, dijo, en lo que se refiere a los diablos, la raza humana puede caer en dos errores iguales de signo opuesto. Uno es no creer en su existencia y el otro es tener un interés excesivo en cuanto al diablo y los demonios. Por cada uno de estos errores, dice C.S. Lewis, los diablos se sienten igualmente halagados y cogen con idéntico entusiasmo a un espiritista como a un materialista. Y es así, lamentablemente la sociedad ha ido en estos dos extremos. Por un lado, ¿cierto?, el materialismo moderno en estos tiempos nos lleva a pensar en el ahora, en el ya, ¿cierto? La sociedad líquida que le llaman los filósofos contemporáneos, la sociedad del momento, ¿cierto? Que buscamos placeres, que buscamos experiencias, ¿no? Dopamina que sea inyectada en nuestro cerebro, ¿cierto? Buscamos tener alguna pequeña emoción y en ese camino, ¿cierto?, vamos totalmente ignorantes de una gran guerra espiritual que ocurre tras bastidores. El materialismo nos conduce a la comodidad y la comodidad nos hace olvidar lo que está sucediendo. El materialismo también nos conduce a la mundanalidad, buscar placeres, buscar experiencias, buscar sentir cosas, y en ese afán dejamos de lado el mundo espiritual. El extremo opuesto, pero que es igual de dañino, es que lamentablemente algunas congregaciones parecieran tener una fascinación por los demonios y hablan de diferentes demonios y en lo personal, ¿no?, opinión, no es revelación o es opinión, yo no sé cómo saben tanto, ¿cierto? Entonces, y vemos, ¿no?, liberaciones en iglesias y en iglesias entre comillas, por favor, hermano, ¿no?, con la I minúscula, iglesias ahí que hacen liberaciones. Y yo me pregunto, no la escritura, pero ¿desde cuándo van los demonios a la iglesia, cierto? Salvo, yo pienso, que es una iglesia del diablo, que es una iglesia demoníaca. Si no, no tiene lógica alguno que un demonio vaya el domingo a la mañana a la iglesia para ser sacado del cuerpo que está poseído. No tiene sentido, salvo que dicha congregación no sea de Dios. Entonces allí tendría más sentido. Pero estamos en estos dos opuestos. O lo ignoramos completamente, decimos no sucede, ya el diablo, hay una guerra, pero hay que cocinar, ¿cierto? Y hay que asear y estamos
en la expectativa de lo inmediato nos hace dejar de lado este punto. Y por otro lado, podríamos caer en el otro extremo, de caer en una especie de espiritismo moderno, ¿cierto? En lo que todos son el diablo, todos son demonios, ¿cierto? El cine es del diablo, el Netflix es del diablo, el pantalón en las mujeres es del diablo, el pelo corto es del diablo, todo es del diablo. Estos extremos son incorrectos, ambos, erróneos. Y adivina quién está contento de que las personas piensen de esta manera. Acerca de esta fascinación que parecen tener algunas asambleas, congregaciones, sobre los demonios, sobre el diablo. Pensemos, ¿qué hay acerca de esto? ¿Acaso necesitamos los creyentes asistir a rigurosos campamentos de guerra espiritual que se han vuelto muy populares hoy en día? ¿Romper fortalezas de los demonios para poder recuperar ciudades y países? ¿Tenemos acaso los creyentes el poder de echar fuera demonios y mandarles como se nos plazca? ¿De decretar, ordenar y mandarles a ellos? ¿Deben los creyentes hablar con los demonios o echarles fuera? ¿Podemos atar o reprender a Satanás? ¿Ha escuchado a alguien o alguna iglesia que digan siempre: el Señor te reprenda, ¿no? Te reprende, y están como reprendiendo cosas todo el tiempo? A lo largo del mes vamos a ver más en profundidad estos temas, hermanos. Pero yo te anticipo algo desde ya: no tenemos ese poder. Por favor, mire Hechos 19, versículo 15. Aquí se relata de una persona que tenía cierto demonio que le atormentaba, ¿cierto? Y hubieron algunas personas que quisieron echar fuera ese demonio hasta que llegaron los apóstoles. El espíritu malo que tenía poseído a cierta persona dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? No tenemos ese poder, hermano. Yo creo que también tiene que ver con una cultura del pensamiento positivo, de la metafísica, ¿cierto? Que se ha introducido en algunas congregaciones donde las personas quieren cambiar la realidad solamente con decir palabras, ¿no? Decreto esto. ¿No han escuchado personas que sucede algo y dicen: ¿es porque lo decreté? ¿Qué pasa? No hiciste nada, ¿cierto? Entonces, ¿qué decretaste? Yo digo, no, pero bueno. Y se nos ha hecho creer, ¿cierto?, que tenemos más poder que el que tenemos en verdad. Los demonios dicen: a Jesús conozco, pero a los otros. Por eso no podían liberar a esta persona. Porque habían personas comunes y corrientes intentando mandar a los demonios con un poder que no tienen. Como digo, a lo largo del mes vamos a ver más en detalle este tema: posesiones demoníacas, atar, desatar, reprender y otros asuntos más relacionados a la guerra espiritual. Pero desde ya te anticipo, no podemos hacer eso. No tenemos ese poder. Para que veamos contra quién o quiénes nos estamos enfrentando, vamos un ratito al libro de Ezequiel capítulo 28, por favor. Ezequiel capítulo 28. Ezequiel capítulo 28, versículo 11. Mira lo que va a decir ahí la palabra de Dios. Ezequiel capítulo 28, versículo 11. En los versículos anteriores, aquí el profeta Ezequiel se dirige a lo que sería como el príncipe de Tiro, el gobernante, quien gobernaba ahí esta ciudad, ¿cierto? Y era un gobernante, dice ahí en el versículo 2, que se enalteció en su corazón creyendo que él era Dios mismo, ¿cierto? Tenía tanto poder que dijo: bueno, yo debo ser Dios, ¿cierto? Porque no hay nadie más poderoso que yo. Esa actitud le valdría que la ciudad y Tiro sea destruido, ¿cierto? Perdería próximamente ese poder del cual se jactaba.
Pero en el versículo 11 en adelante, el profeta comienza a hablar de otro personaje que aparentemente tiene poder e influencia también sobre Tiro, pero que no es el rey de Tiro, o el príncipe, digamos, el gobernante, diciendo, versículo 11, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro. ¿Pero cómo? Si recién estábamos hablando de él. No, el profeta dice, hay alguien mayor encima, hay alguien mayor o por encima todavía que el gobernante de Tiro. Él le llama rey de Tiro. Versículo 12 dice, así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado en hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, y toda piedra preciosa era tu vestidura. Cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, zafiro, diferentes piedras preciosas. Dice allí, los primores de tus tamboriles y las flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Hasta ahí. Estamos viendo aquí que está hablando ahora el profeta de alguien que no es el gobernante de Tiro. Alguien cuya existencia se remonta, versículo 13, incluso al huerto del Edén. Un ser creado con Dios, versículo 12, en hermosura, en perfección, con un acabado precioso. Versículo 14 le describe como un querubín grande. En la Biblia se menciona diferentes seres espirituales, ángeles específicos, príncipes, potestades, serafines, querubines. Parece que por encima de todos ellos había un querubín ungido por Dios mismo, al cual le llamó 14 querubín grande. Este ser, quien es Satanás mismo, el Lucifer, el lucero de la mañana, fue al comienzo sublime, hermoso, perfecto, hasta que se halló en ti maldad. ¿Sabe que Dios creó a los seres espirituales? En el libro de Génesis se menciona que Él creó los cielos y los ejércitos que hay en ellos. Esa pequeña frase denota, ¿cierto?, que Dios crea a los seres espirituales, un ejército de servidores celestiales que sirven al Señor y que exaltan su santidad y su grandeza. Pero a ellos también les dotó de voluntad. Por eso aquí entramos y vemos esta pequeña paradoja, ¿cierto? Un querubín, un ángel malo. Versículo 16. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad. ¿Y qué dice? Y pecaste. Sí, hermano, lo que está leyendo, un ángel pecando. Por lo que te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Este ser que había creado Dios al comienzo, sublime, poderoso, hermoso, que describen como perfecto, que Dios había ungido y separado de entre todos los otros seres espirituales, poniéndole por encima de ellos como el gran querubín protector. Versículo 17. Su grandeza fue tal y su hermosura fue tal que se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura y corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Estuvo tan cerca del trono de Dios que quiso ser él también. Por lo cual Dios juzgó aquel hecho. Versículo 16. Por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Versículo 17. Yo te arrojé por tierra
Delante de los reyes te pondré para que miren en ti. El enemigo es poderoso, hermanos. Estamos hablando de este tipo de enemigos. El ángel más poderoso, sublime y hermoso que pudo haber existido, pecándose y volviéndose malo. Y no está solo. Ya lo vamos a ver, pero mira lo que dice ese libro de Lucas 10, 18. Lucas 10, 18. Vemos que se menciona que se corrompió el corazón de alguna manera de este querubín y Dios juzgó a él, echándolo en tierra, sacándolo del cielo. Jesús dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Por favor, mire Isaías capítulo 14, versículo 12. Isaías capítulo 14, versículo 12. Dice la Biblia lo siguiente allí: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo en lo alto, y junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte, y sobre las alturas de las nubes subiré. Y mira lo que dice: seré semejante al Altísimo. Versículo 15: mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. El pecado original es el orgullo de Satanás, creyéndose Dios, corrompiendo su corazón a causa de su poder y su hermosura. Y por eso fue juzgado por Dios, arrojado del cielo para un único fin, que no es otro que su destrucción. Pero él no está solo. Apocalipsis capítulo 12, versículo 4, por favor. Apocalipsis capítulo 12, versículo 4. Vamos a verlo allí. Se menciona del dragón. Aquí utiliza ciertas metáforas el autor, refiriéndose a Satanás como un dragón, y dice que con su cola arrastraba la tercera parte del cielo y los arrojó sobre la tierra. Es decir, de alguna manera, que al menos un tercio de los ángeles fueron engañados por Satanás y corren con la misma suerte y destino que él. Juegan para él, sirven a él en todo lo que sea estar opuesto a Dios. Pueden estar aquí mismo. Pero sí, pensemos un momento. ¿Cuántos ángeles creó Dios? En otros pasajes de la Biblia se habla de millares de millares. Utilizan ahí los números hasta el máximo que se podían escribir en su momento para referirse a la cantidad de ángeles que hay en el cielo. No lo sabemos, pero sí tenemos el dato aquí, que al menos una tercera parte son demonios caídos, ángeles caídos que sirven al enemigo. Satanás es quien comanda esto. Satanás está al mando. Él dirige todo esto. Tiene un ejército que está trabajando a sus fines. Algunos, por alguna razón, Dios los encerró en algún lugar. Judas, versículo 6. Por favor, veamos un ratito. Judas, versículo 6. Judas, versículo 6. Y los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día. Algunos especulan, allá por Génesis 6, se habla de los hijos de Dios
relacionándose con las hijas de los hombres. Entonces algunos dicen, estos son los ángeles que perdieron su dignidad, que abandonaron, digamos, de alguna manera su decoro. Luego de aquello viene el diluvio. Entonces en otras ocasiones se refiere a esto como el abismo, las profundidades allá muy profundo en el mar. No sabemos, pero están allí. Dios los ha encerrado por algún lugar. Probablemente ha ido añadiendo con los años algunos más allí. Por ejemplo, en Lucas 8, versículo 31, veamos un momento. Lucas 8, versículo 31. Ahí se relata de un encuentro que tiene Jesús con una persona que estaba endemoniada en la región de Gadara, ¿cierto? El endemoniado de Gadareno, que tenía muchos demonios, y cuando Jesús se acerca a ellos, los demonios le rogaban que no los mandase ir al abismo. Y en el libro de Apocalipsis, cuando llegue la gran tribulación, el día del Señor, el juicio final, se menciona que las puertas del abismo son abiertas y ellos salen por un periodo de tiempo. Por eso en el libro de Judas decía que ellos están ahí encerrados para el día del juicio. Son muchos, son poderosos, están por todos lados, están bien organizados. Efesios capítulo 6, versículo 12. Efesios capítulo 6, versículo 12, veamos un momento allí. Porque nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados, potestades, gobernantes, huestes espirituales de maldad. Satanás replicó el modelo celestial aquí en la tierra y organizó de alguna manera, ¿cierto?, a sus súbditos, delegándoles facultades, lugares, trabajos y diferentes cosas en particular. Y como Dios tenía los querubines, sus ángeles, sus arcángeles, sus príncipes, vemos aquí que Satanás ha organizado sus filas con mucho detenimiento y cuidado. A menudo la gente me pregunta, no tan a menudo, pero me ha preguntado sobre una conspiración mundial, ¿no?, de organizaciones que están tratando de tomar el control del mundo. No creo que exista esa conspiración a nivel humano, pero sé, en base a las Escrituras, que existe una conspiración espiritual a nivel mundial, que es invisible y que tiene que ver con demonios en lugares celestiales que se sirven de seres humanos y de organizaciones terrenales, estados, gobiernos, personas influyentes, y estas participan inconscientemente de ellos. Primera de Juan 5:19. Primera de Juan 5:19. Vamos a ver un momento allí. Primera de Juan 5:19. Sabemos que somos de Dios. Pero mira esa frase. Y el mundo entero está bajo el maligno. Como mencionó nuestro hermano José hace ratito, por eso Satanás dice en la tentación, mira todo esto, me pertenece, serán tuyos, si postrado me adorares. Les pertenecen a Él. Él gobierna. Él es el Dios de este mundo, con la D minúscula. Un ídolo, ¿no? No es Dios verdaderamente, pero de alguna manera está satisfaciendo su deseo allá primero de ser como Dios. Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 4. Segunda de Corintios 4:4, por favor. Segunda de Corintios capítulo 4. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es a la imagen de Dios. El mundo entero está bajo el maligno. Él es el Dios de este siglo, de este mundo. Y junto con sus súbditos y sus ejércitos de demonios, ellos conspiran tras bambalina
de una manera que no podemos percibirla o verla, para que el mundo vaya en una dirección opuesta al diseño y al plan de Dios. Sus objetivos son bastante claros y sencillos. Israel, Apocalipsis capítulo 12, por favor, versículo 13. Apocalipsis capítulo 12, versículo 13. Cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. En este capítulo se utilizan muchas alegorías y figuras. La mujer que dio luz al varón es la nación de la que vino el Hijo de Dios. Es Israel, por las dudas, ¿no? Pequeña aclaración. El dragón, Satanás, persigue a la mujer o a la nación que dio o de donde vino el Hijo de Dios. Daniel capítulo 10, por favor, versículo 12. Daniel capítulo 10, versículo 12. En estos capítulos se hablaba de unos decretos que debían firmar los gobernantes de Persia para que los israelitas retornaran de Babilonia, ¿cierto?, a Jerusalén, pero estos decretos no salían, ¿no? Entonces Dios en el capítulo 9 reveló que vendrían una serie de decretos de los gobernantes de Persia, y por uno de ellos, que sería para la reedificación de la ciudad, ellos volverían entonces a Jerusalén, y podrían ellos reconstruir el muro, la ciudad y el templo. Pero ¿qué pasó? No salían los decretos, el tiempo pasaba y Daniel tiene ansiedad ya. Entonces Daniel, ¿qué pasó, no, con esto que no sucede? Y él, en el capítulo 10, tenemos la respuesta de esto. Por favor, mira lo que dice Daniel 10. Versículo 2. En aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento, hasta que se cumplieron las 3 semanas. Él estuvo angustiado por esto. ¿Qué pasó con los decretos? ¿Qué pasa con las firmas? ¿Qué pasa, cierto? Tanta burocracia, ¿no? Pareciera que era una licencia en el Compin, no sé, hermano, una broma, ¿no? Pequeña broma, hermano, ¿no? Pero no, tanta burocracia, ¿no? Entonces iba Daniel y no, los decretos no está la firma, no estaba, falta un sello, falta un timbre. No sé, hermano, no estoy especulando. Entonces, versículo 4. Al día 24 del mes primero estaba yo a la orilla del gran río Hiddekel, y alcé mis ojos y miré, y he aquí un varón vestido de lino, es Cristo, hermano, por las dudas, y ceñido sus lomos de oro de Ufaz. Su cuerpo era brillante, cierto, como dice el berilo, resplandecía como el relámpago. Esta es una descripción de Cristo, hermanos. Daniel tiene una cristofanía. Cristo mismo viene al encuentro a explicarle por qué Israel no puede salir de Babilonia. Versículo 11. Y me dijo: Daniel, varón muy amado, atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie, porque he sido enviado. Y mientras hablaba, me puse de pie temblando. Y me dijo: Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste en tu corazón entender y humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras. A causa de tus palabras yo he venido. Como diciendo, el plan está marchando. Pero déjame explicarte qué está pasando. Versículo 13. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. ¿Se acuerdan que decíamos de la organización satánica o demoníaca? Cómo tiene también su jerarquización. Y decía allí Pablo en Efesios, príncipes, gobernantes. Este es uno de ellos. Gobernaba Persia por encima del rey de Persia.
y estorbaba los propósitos divinos de Dios para con Israel. Satanás, y uno de sus objetivos, es la nación de Israel. Versículo 13. Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, porque Dios también tiene sus príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Su objetivo de Satanás, uno es Israel, otro son los ángeles santos. En Daniel 10, mira por favor más adelante, versículo 19, me dijo: muy amado, no temas, la paz sea contigo, esfuérzate y aliéntate. Y mientras él me hablaba, recobré las fuerzas y dije: hable mi Señor, porque me has fortalecido. 20. Y él me dijo: ¿sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver. ¿A qué? Para pelear contra el príncipe de Persia y terminar con él. Y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. 21. Pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad. Ninguno me ayuda contra ellos, sino Miguel, vuestro príncipe. Mira Apocalipsis capítulo 12, versículo 7, por favor. Esto está ocurriendo, hermanos. 12:7, Apocalipsis 12:7. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles. Uno de los objetivos es Israel. El segundo, los ángeles o los servidores celestiales de Dios. El tercero, los servidores terrenales de Dios, los creyentes. Apocalipsis capítulo 12, versículo 9 y 10, ahí mismo donde estamos. Capítulo 12. Y fue lanzado el dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Versículo 10, por favor. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder, el reino de nuestro Dios, la autoridad de Jesucristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos. Él los acusaba delante de nuestro Dios de día y de noche. El mismo capítulo 12, un poco más adelante, dice: ay de los moradores de la tierra, porque la serpiente con gran, cierto, como vigor o odio, va a atacar a los creyentes. Pero su enemigo o objetivo último y definitivo es Cristo. Quiso eliminar su simiente desde Egipto en adelante. Quiso eliminar su simiente. Por eso Caín mata a Abel. Intentó poner en riesgo, ¿cierto?, el linaje divino que llevaría a Cristo. Quiso impedir el nacimiento de Cristo por medio de decretos que mandaron a matar a todos los infantes, ¿cierto?, hebreos, con tal de que no naciera el Señor. Quiso estorbar a Cristo allá en el desierto, tentándole: tienes hambre, mira que se conviertan en pan las rocas, mira, te daré el reino, mira, y lo que habló nuestro hermano José, ¿cierto?, utilizando y manipulando la palabra de Dios. Quiso estorbar a la rectitud de nuestro Señor. Pero el ejemplo más claro y notorio es en la cruz. Todas las fuerzas del mal, aunadas, matando al Señor en la cruz del Calvario. Por eso cuando dice que Él es crucificado y entrega el Espíritu, hubo una gran tiniebla, hubo terremotos, el mal todo unido allí, intentando destruir y matar al Señor. Primera de Pedro capítulo 3, versículo 18, por favor. Primera de Pedro capítulo 3, versículo 18.
Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne. Y Satanás durante un ratito parecía vencer, pero vivificado en el Espíritu, dice, versículo 19. En el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Y 20. Los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaban la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Satanás se entretiene con nosotros. De los no creyentes, los deja solitos. Ellos ya se están matando solos. Batalla contra los demonios, contra los ángeles santos. Tiene una tirria particular con la nación de Israel, pero su objetivo es Cristo. Ahora, hermanos, clase de demonología de por medio. Este sermón tomó gran parte para hablar de Satanás. Su poder, de dónde viene, cómo está organizado, cuáles son sus objetivos. Pero ni con todo eso, hermanos, podrá contra nuestro Señor. Amén. Satanás es muy poderoso, hermanos, pero no es todopoderoso. Solo Cristo. Satanás tiene mucha influencia en el mundo entero, pero no es omnipresente. Solo Cristo. Satanás conoce algo de la Escritura y la manipula, pero no es omnisciente. Solo Cristo. Por eso quiero animarte, hermanos. 2 simientes. ¿En cuál estás tú? ¿Y para cuál batallas? ¿A cuál sirves? ¿En cuál ejerces de alguna manera? Por un lado, Satanás esconde la verdad, pero Cristo la ha revelado, hermanos. Por otro lado, Satanás quita la vida. Es padre, es homicida desde el comienzo, pero Cristo ha venido a traer vida y vida en abundancia. Satanás produce frutos carnales en Gálatas 5, ¿cierto? Fornicación, lascivia, menciona una serie de pecados allí. Pero Cristo produce frutos espirituales: amor, gozo, paz, benignidad, mansedumbre, templanza. Satanás utiliza pruebas para destruirnos, pero Cristo para hacernos crecer. Satanás esclaviza, pero Cristo nos da libertad. Quiero decirte, hermanos, spoiler, ¿cierto? Para los creyentes, si estás en el Señor, ya has vencido, hermanos. Estás en el grupo que ha vencido, estás en la simiente correcta, de alguna manera, para decirlo. Pero el mundo está en una guerra, hermanos. Hay simientes que se oponen. No es solamente que las personas no quieren escuchar, es que las personas sirven al diablo, hermano. Tal vez no son satanistas, ¿no? No son espiritistas, no tienen cruces raras y estrellas demoníacas, o juegan a la ouija, no sé. Pero si viven en oposición a Dios, están sirviendo al diablo. Hay una guerra real y verdadera. Hay un enemigo real y poderoso. Tiene objetivos claros. Tiene una organización y están todos, ¿cierto?, desempeñando su rol. No vivamos ajenos a esto. No estemos de brazos cruzados. No dejemos que ellos ganen territorio en el mundo. Restémosles territorios y hagamos más grande el reino de Dios a través de luchar y dar la guerra espiritual en el mundo.